Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro de manera de reverencia a nuestro Señor y su poder. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, nos encontramos agradecidos por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por lo que harás esta noche, Señor. Hoy te doy lugar a ti, Espíritu Santo, para que hables a nuestros corazones, nos ministres y nos ayudes, Señor, a tomar decisiones sabias, Señor, siempre conduciéndonos, Señor, bajo el temor de tu gracia y tu poder. Sea tu mano de poderosa gloria sintiendo y tocando nuestros corazones para la gloria y honra de tu nombre. Esto te lo digo, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Así es, hermanos. Qué bueno que se dio tiempo de hoy venir y alabar y exaltar el nombre del Señor. Gloria a Dios. El título de hoy, del sermón del día de hoy, le he titulado La fe da la victoria. ¿Amén? Yo te voy a pedir, por favor, abras tu Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 5. Aleluya. ¿Cuántos están con la expectativa de que Dios hoy va a obrar y a hablar a nuestra vida? ¿Amén? Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno. Hay que venir siempre con esa actitud. Hay que venir con esa hambre del Señor. Amén. Marcos capítulo 5, verso 24 al 34. La lección del día de hoy, la cual vamos a estar dando lectura y la cual Dios nos va a hablar hoy, es acerca de la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta predicación seguramente no es la primera vez que lo habrás de escuchar, pero hoy Dios quiere ministrarnos a través de esta lección. Amén. Dice pues la Escritura: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí. Puede tomar su lugar, amado hermano. Gloria a Dios. El Señor es bueno, amén. El Señor es bastante bueno. Bastante bueno. Él nos ama tanto, amados hermanos, que hoy va a ser algo especial.
va a ser una demostración más de su amor infinito. Tú y yo creo que nos queda muy claro y somos muy conscientes de que el autor de la Biblia es Dios, amén. Amén, aleluya. Él es quien la inspiró, quien la produjo, y por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios. Él es el aliento de vida, es el aliento de Dios. Si quieres saber cómo piensa Dios, cómo actúa Dios o por qué hace o no hace las cosas, lo que debemos hacer es estudiar las Escrituras. Amén. Esta será útil para enseñarte, para reprenderte, para aconsejarte, para guiarte. Y muchas de las veces te va a exhortar el Señor a través de la Escritura. Amado hermano, pongamos atención en lo que verdaderamente nos importa. Amado, muchos relatos de las Escrituras nos inspiran. Muchos relatos de las Escrituras nos hablan acerca de cosas grandiosas que se lograron por medio de la fe. Por ejemplo, podemos recordar acerca de Noé, que Noé, por la fe, construyó un arca, salvó a su familia de un diluvio, de la muerte. El profeta Elías, por fe, hizo descender fuego de los cielos. También podemos ver la fe de Abraham, que es conocido como el padre de la fe, que en obediencia al Señor y en fe estuvo dispuesto a ofrecer la vida de su hijo en sacrificio por fe. Amados hermanos, también Moisés, sabemos la historia de Moisés, que por fe, por instrucción divina, se separó, hizo que se abriera el mar rojo. Amados hermanos, la fe es un principio de acción. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? La fe es un principio de acción. No podemos decir nosotros que tenemos fe y permanecer quietos, permanecer estáticos. La fe tenemos que ponerla a actuar. Tenemos que actuar nosotros en fe. Amén. La fe es la disposición a confiar, a creer y a aferrarse. Por ejemplo, acabamos de leer esta historia en la cual esta mujer, la cual estaba padeciendo flujo de sangre, ella no hizo alguna oración. ¿O acaso tú leíste que hizo una oración para ser sana? Ella actuó en fe. Ella actuó. Ella no oró, claro. Sabemos que la oración es poderosa, pero aquí estamos hablando de lo que hizo la mujer. El tema que vamos a tratar es acerca de lo que acabamos de leer. Ella actuó en fe. Ella tenía una necesidad y la fe suficiente para que Dios obrara un milagro poderoso en su vida. La Biblia nos relata, por ejemplo, mire, no cierre su Biblia, por favor, manténgala abierta en ese pasaje. Vamos a estar meditando en ella, amén. Como te digo, ella tenía una necesidad y fe en que Jesucristo tiene el poder para sanar, amén. ¿Cuántos están también en la misma sintonía? ¿Cuántos están con la idea, con la creencia, con la fe de que Dios obra milagros? Amén. Ok, amén, aleluya. Mira, dice, leamos del 25 al 29. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor.
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Amén? Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él. Amén. Gloria a Dios. Confiar en su poder. Tenemos que confiar en su poder, en su inteligencia. Debemos de confiar de que tener la certeza, la seguridad de que Dios nos ama y que Dios siempre querrá lo mejor para cada uno de sus hijos. Amén. Esta mujer había sufrido de continuas hemorragias desde hacía 12 años, nos dice aquí la Escritura. Seguramente el problema de la mujer era un severo trastorno menstrual. En términos médicos le llaman menorragia. La menorragia es cuando el sangrado menstrual pasa a ser mayor a los 7 días y se caracteriza por tener un sangrado abundante. De esos de quienes la padecen, se les hace infinito y a veces llegan a pensar: ¿cuándo irá a detenerse esta hemorragia? O sea, yo conozco personas que padecen este problema. Tan solo les voy a comentar, tan solo recientemente me pidieron ayuda ahí en mi trabajo, porque trajeron una persona enferma. Tienen el carro atravesado a media calle y vinieron 2 mujeres. Una de ellas fue la que me pidió ayuda. Y yo, pues, estando solo en el trabajo, pues dejé el negocio ahí para socorrerlas. Yo no sabía exactamente qué es lo que se les ofrecía, pero tenían el carro atravesado. Entonces, una de ellas, bueno, la persona enferma estaba en el pick-up, un pick-up muy alto, pero venía esta mujer, yo la miraba pálida, la mirada perdida. Miraba yo, dije: en cualquier momento va a soltar, dice ella. Pues en cualquier momento se va a desvanecer esta mujer. Entonces ella me pedía el favor de que le ayudara a bajarla, a descender del pico para pasar a consulta con el médico. Entonces, cuando ahí estamos, ella le estaba ayudando y yo estaba al pendiente de socorrerle. La mujer bajó muy despacio, con unas calmas, o sea, con un cuidado para no caerse. Entonces desciende del pick-up y se toca la parte baja de su cintura, y de repente voltea hacia el carro donde se había bajado. Entonces ahí comprendí, entendí, la mujer tiene un problema hemorrágico, ¿verdad? Porque pues no estaba en sus 5 sentidos, se encontraba débil, se encontraba pálida, se encontraba cansada, agitada. Su condición de salud no estaba bien. Entonces, pues me pedían el favor de que cuando ellas entraron al médico yo les ayudara a colocar el carro en otro lugar donde no estorbara, donde no pudiera ser factor de alguna infracción. Y yo pues amablemente les di el servicio. Ya al darme cuenta del momento de llegar a la botica, con dificultad todavía, se presentaron al surtir la receta y me di cuenta, corroboré que sí tenía un problema de hemorragias muy abundantes. Entonces, si tú conoces a alguna persona que ha tenido este problema de salud, pues sabrás, te imaginarás la situación por la que estuvo pasando la mujer que nos narra la Escritura. Uno de los síntomas de tener este problema, de tener hemorragias prolongadas y abundantes, son anemia. O sea, personas que no recurren a un médico que las trate
van a padecer cierto grado de anemia, piel pálida. Muchas de las veces se van a encontrar cansadas, agitadas, les va a costar trabajo hasta para respirar debido a la debilidad, debido a que todo lo que ellas hacen les causa dolor, malestar, y además de todo, se sienten aturdidas, se sienten mal, amados hermanos. O sea, esta mujer no la estaba pasando nada bien durante 12 largos años de su vida. Había estado padeciendo esta enfermedad y resulta ser que escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús, de que poder de sí salía de él y hacía milagros. Entonces, amados hermanos, es importante considerar que esta mujer, pues como te digo, no la pasaba nada bien. Pero ella nos dice aquí en la misma escritura que ella consultó a varios médicos, pero aún y con que haya sido atendida por varios médicos, no lograban ayudarle. Dice aquí la palabra, le iba peor aún. Actualmente las mujeres de hoy en día pueden contar con diferentes tipos de artículos para la higiene femenina. Ahora, actualmente contamos con diversos tipos de especialidades médicas para ser atendidos. Pero en aquellos tiempos, no. En aquellos tiempos, las mujeres sufrían verdaderamente. Padecía la gente, porque no existía en aquellos tiempos la estructura médica de hoy en día. Y fíjate nomás. Y debido a esta enfermedad que padecía esta mujer, ella era considerada como una mujer impura. Y cualquiera que ella tocare era ceremonialmente impuro por un día. O sea, además de estar padeciendo todos los síntomas de esa enfermedad, era considerada impura. O sea que, como te digo, o sea, lo que padecía no la dejaba ni a sol ni a sombra. Pero fíjate lo glorioso, fíjate lo que sucedió. Pero cuando había perdido toda esperanza, cuando ella lo miraba desde la perspectiva de su malestar, yo llegué a pensar, llegué a meditar el hecho de que ¿qué pudo haber cruzado por su mente antes de saber o de escuchar acerca de Jesús? O sea, yo meditaba, me ponía, pues yo como hombre me ponía en lugar de esta mujer, de su malestar, de su enfermedad, de su angustia, de su aflicción. Y decía yo, ¿qué pudo haber pensado esta mujer antes de saber que Jesús, el que hacía milagros, el que sanaba a los enfermos, el que devolvía la vista a los ciegos, a quien Dios le sanaba a los paralíticos? ¿Qué es lo que llegaba a pensar antes de esto? Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, una mujer que sufre tanto, que sufre esa aflicción en ese grado, pues yo pienso que llegó a pensar que en cualquier momento pudiera ella morir desangrada. Entonces, al saber que Jesús pasaba por ese lugar, tomó una decisión. Ella dijo, seguramente se dijo a sí misma, hoy yo voy por ese milagro. Hoy yo determino ser curada por el poder de Jesús. Hoy yo tomo la decisión de que yo no voy a perder la oportunidad de recibir mi milagro, ese milagro tan anhelado, ese milagro tan esperado. Y me dicen que hay un tal Jesús
que hace milagros. Pues dice la Escritura que se abrió camino. Dice, yo entiendo y me pongo a pensar en esta mujer. Al momento de saber de que Jesús pasaba por ahí, ahora ella, enterada de los poderes milagrosos de Jesús, cobró ánimo. No sé de dónde sacaré fuerzas, pero cobró ánimo. Y como te dije, la fe, y te repito, esto no te lo dije, pero te voy a decir una cosa: la fe no es pasiva. La fe se trata de acciones, se trata de velar por tu milagro, se trata de pelear por tu milagro. Amén. Aleluya. Entonces esta mujer cobra ánimo y puso totalmente su confianza en Jesús. No perdió tiempo para buscarle, se abrió camino en medio de toda esa gente que seguía a Jesús, y tocó su manto. Y ahí ocurrió el milagro. Tocó su manto. Inmediatamente, ¿qué ocurrió? Inmediatamente cesó la hemorragia y sintió, además de paz y tranquilidad, se sintió sana, se sintió curada. ¿Y por qué? Por su fe y por el poder de Dios que afloraba, que irradiaba el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ya totalmente curada y restablecida, ¿qué crees que llegó a pensar? Porque yo estaba meditando y decía yo, una vez que ella recibió la sanidad de parte del Espíritu Santo, del poder que irradiaba a Jesús, ¿qué pudo haber pensado esta mujer? ¿Qué pudo haber sentido? ¿Qué expresión pudo haber reflejado ante toda la multitud? Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, era una mujer catalogada como impura. Entonces, estamos hablando, hace un momento hablamos de que las mujeres actualmente pueden contar con todo producto para su higiene femenina, pero en aquellos tiempos no. Y dicen que la hemorragia que salía de ella era abundante. Entonces, imagínate tú, imaginémonos las complicaciones que pudo haber tenido en aquellas épocas, en aquellos tiempos, una mujer con una hemorragia que no cesaba. O sea, a ella no le importó, amado hermano, a ella no le importó abrirse camino y haber sido, digamos, considerada, o por la misma escritura dice, impura. A ella no le importó. A ella no le importó aprovechar la oportunidad de ser salva y sana. Amén. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Yo conozco a muchas personas, o me han hecho saber cosas o situaciones que ocurren en su vida, que dicen tener fe, pero sus acciones no reflejan la fe que tanto predican. Hay gente que espera un milagro cruzado de pies y manos ahí en el sofá de su casa viendo la televisión. La fe es para ponerlo por obra. La fe, hay que procurar el milagro, hay que procurar el socorro del Señor en oración, en ruego, en santificación, en comunión con el Espíritu Santo, amado hermano. No podemos permanecer estáticos, no podemos permanecer sin hacer nada. Amados hermanos, oh Dios quiere bendecirte de gran manera. La fe siempre te motivará. Yo me puse a pensar en cómo actúa mi fe en mi persona. Yo me puse a pensar en mí, me reflexionaba en mi persona y decía, bueno, cuando actúo en fe en Jesucristo, en fe en el poder de Dios, me siento motivado, me siento impulsado por el Espíritu Santo, me siento
siento que el Señor me desafía a hacer lo correcto, a hacer lo que a Él le agrada, a hacer su voluntad. Entonces, muchas de las veces nuestro accionar, nuestra forma de actuar nos debe ayudar. Necesitamos estar prevaleciendo en la fe, necesitamos estar bien enfocados, hermanos, porque si tú estás pidiendo por ese familiar el cual tiene problemas de drogadicción, el cual tiene un problema de salud, a veces oras, a veces no oras, a veces puedes estar orando continuamente, de repente dejas de orar por varios días. Hay veces que sucede esto, se pierde el enfoque. Tienes fe, pero tienes distracciones, te desenfocas. Y toda meta, para cumplir una meta, debe estar bien enfocado y continuar hacia la meta, y continuar hacia la meta. Si te desenfocas, puedes salir del lado de la meta, mas no por la meta. Amados hermanos, tenemos que actuar en fe y tenemos que accionar nuestra fe. Amén. La Biblia nos dice que ella se abrió camino y tocó al maestro. Pero también hay otra cosa a considerar. Te digo que el Señor de alguna forma, cuando el pastor me invitó para compartir el día de hoy, yo anteriormente ya estaba estudiando, estaba meditando el tema. Mas sin embargo, yo le hago así de esta manera. Cuando me llegan a invitar a mí a compartir por el día de hoy, por ejemplo, pues estoy pidiéndole al Señor. Hay procesos de ayuno, hay procesos de estar orando para que el Señor nos revele cuál es el tema que quiere Él que se comparta. Entonces, yo ya estaba estudiando el tema, mas sin embargo, cuando el pastor me hace la invitación, pensé, yo creo que este tema, yo lo estoy estudiando porque el Señor inquietó en mi corazón estudiarlo, ¿no? Entonces, estaba orando, me encontraba meditando, hablando con el Señor, con el Espíritu Santo, que me mostrara si era este tema o era algún otro, ¿verdad? Entonces, a los 2 días, el Señor me confirmó que ese es el tema que quería que se compartiera el día de hoy. Días después, cuando sucedió lo de la mujer que te acabo de platicar, yo sentí que Dios me dice, este es el tema. Nuevamente me recuerda que es el tema a tratar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, yo meditaba en la Escritura y me ponía a pensar. Dije, bueno, ok, esta mujer de la cual la Escritura nos habla, dice que cobró ánimo. O sea, agarró valor y puso su fe en práctica, buscando recibir el milagro que tanto necesitaba y que tanto añoraba. Pero me puse a pensar, ok, esta mujer, aún y con sus desventajas, aún y con su incomodidad al andar, porque imagínate tú, una hemorragia constante y tremenda, abrirse entre la multitud. Dice la Escritura que a Jesús, cuando iba Jesús, lo apretaban. O sea, era tanta la gente, pero ella no se limitó, no le pasó como algunas de las veces a nosotros nos pasa, que hacen el llamado cuando llegan a invitar a algún evangelista, a algún siervo de Dios que Dios lo usa en sanidad. A veces estamos en las sillas y a veces extienden el llamado, y siendo que muchas de las veces tú estás padeciendo algún malestar o estás padeciendo alguna enfermedad, aún así no te puedes levantar de la silla y dar unos pasos para recibir el milagro que Dios hoy tiene para ti. Pero en este caso, a mí me llamó mucho la atención cómo esta mujer, con sus dificultades,
Se abrió camino entre toda esa gente. Yo me imagino que, pues hasta en su debilidad, en su decaimiento, en su condición, pues se le dificultó. Pero no le fue imposible correr al lado del maestro y tocar su manto y recibir la sanidad. Pero a lo que voy es esto. Dice la Escritura que lo apretujaban a Jesús. Y me puse a pensar, dije yo, mira, esta mujer en sus condiciones llegó hasta donde iba Jesús y tocó su manto con toda la fe del mundo y fue sana. Y las personas que rodeaban a Jesús y las personas que apretaban a Jesús, ¿acaso recibieron algo de parte de Dios? ¿Algo de parte del Espíritu Santo? Entonces, la Escritura no nos narra de nadie que haya sido sana de algún malestar. La Escritura se basa en la vivencia de esta mujer con fe. ¿Y los demás? ¿Y las demás personas que rodeaban a Jesús, acaso no tenían alguna necesidad? Me pregunté yo, ¿acaso no tenían algún malestar? Si donde Jesús iba o donde Jesús se dirigía, la gente, las multitudes lo seguían. Y la Biblia nos narra que los ciegos pudieron ver nuevamente, los paralíticos pudieron andar nuevamente. Personas que inclusive ya habían fallecido, habían sido levantadas de entre los muertos por el poder que fluía a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero toda esa gente que rodeó a Jesús, que lo apretujaba, ¿que acaso no tenía alguna necesidad? Me pregunto. Entonces llegué a la conclusión de que muchas de las veces podrás estar cerca de tu milagro, pero tienes muchas distracciones. Como te dije hace un momento, nos desenfocamos. O que por pena no pasamos, o porque por falta de fe no le pedimos a Dios, que aún hace milagros, que nos sane. Yo te voy a contar algo. Hace algunos años se hizo un campamento en el cual se había invitado a cierto evangelista. Estuvimos allí, nos gozamos, disfrutamos de la convivencia cristiana. No había algún líder que estuviera ayudando al evangelista. Yo me acomodé, estuve ayudando al evangelista de alguna o cierta manera, y yo dije, yo tengo una necesidad. Yo quiero que obre el Señor un milagro en mi vida. Entonces, resultó ser que pues yo estaba como que le digo, ya ha pasado bastante tiempo y había estado orando el evangelista por todos los hermanos que estaban ahí. Ya nada más quedaba un hermano y estaba siendo tocado por el poder del Espíritu Santo, danzando, brincando, y yo todavía seguía ahí. Dije, yo espero que ahora ore por mí. Ahora está cansado, pensé yo. Ahora está cansado, ¿verdad? Porque pues siempre duró bastante el momento de la administración, ¿verdad? Bueno, total, que yo estaba como algunos de nosotros, ¿no? Me animo, no me animo, le digo, no le digo. Entonces estaba así como que indeciso verdaderamente, y ya estaba por decirle, y me dice, hermano, no, dijo, oye, pues me estás ayudando, ¿tienes alguna necesidad? Permíteme orar por ti. Entonces el evangelista oró por mí. Esa noche yo tenía que regresarme del campamento a casa porque yo tenía que trabajar al día siguiente temprano. Entonces nos venimos del campamento. Yo había estado ayunando, inclusive en el campamento yo me abstenía de comer porque yo
iba con el único y firme propósito de recibir algo de parte de Dios. Estaba consagrando mi vida para recibir un milagro en mi vida. El evangelista no lo sabía, mas sin embargo, yo estaba orando, estaba preparándome para que eso fuera una realidad. Entonces, el evangelista oró por mí. Me despedí, en ese momento yo me despedí de los hermanos que estaban en el campamento, de los que pude despedirme, y yo me tenía que venir, ya era noche, era bastante noche. Entonces nos venimos, toda mi familia y yo, nos venimos a casa. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a checarme la glucosa. Yo sentí el poder de Dios, sentí el toque del Señor. Me voy a checar la glucosa. Me chequé la glucosa y, omití algo. Ya cuando nos salimos, yo ya iba a entregar el ayuno. Entonces un hermano muy amablemente me dijo, hermano, lleva para que cenes en el camino, porque miré que no comiste. Ándale. Y me sirvió una buena tanda de pollo frito que se había comido esa ocasión. Entonces yo comí durante el camino hacia casa. Llego a mi casa, me checo el azúcar, me checo la glucosa, y los niveles de azúcar, de glucosa, estaban muy por debajo de lo normal que había yo tenido, con mucho tiempo de anticipación. Entonces, yo le hablo a mi pastor de ese momento, le hablo y le digo, mire, ocurrió esto. Me dispuse, busqué que el Señor hiciera el favor en mi persona, hiciera un milagro en mi vida, y lo he recibido, le dice. Lo he recibido. Entonces, el pastor se gozó, le dio mucho gusto. ¿Qué sucedió? Bueno, hay veces que estamos a punto de lograr que el milagro, ¿cómo te dijera? Sea perfeccionado, sea terminado, pero a veces de repente llega la duda. Entonces yo dije, en la mañana siguiente me vuelvo a checar, pero noté yo que dudaba. Que dudé al momento de hacerme el examen, diciendo, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no tengo una sanación completa en mi vida? Me checo y el azúcar estaba arriba. Entonces dije yo le eché la culpa a mi falta de fe, a mi titubear. Yo te lo cuento, lo que yo viví. Yo no sé si eres una persona de mucha fe, pero es importante, amado hermano, alimentarnos continuamente de la palabra de Dios. Es importante que apartemos ese tiempo para el Señor. Es importante tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te dará el poder, te dará la fe para recibir y arrebatar tu milagro. Amén. Oh Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, como te decía, ya me había salido del tema, pero te decía que yo me meditaba en las personas que apretujaban a Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Tenían necesidad o no tenían necesidad? ¿Estaban sanos o estaba alguno que otro enfermo? Pero ¿por qué la Biblia no nos relata de otra persona que haya sido sana? ¿Por qué? Bueno, yo meditando y considerando el pasaje, dije yo, bueno, probablemente la gente
la gente que rodeaba a Jesús, la gente que lo apretujaba a Jesús, pues sencillamente se aglomeraban alrededor de ese personaje famoso. Tal vez solamente estaban desenfocados, estaban pensando alguna otra cosa, o solamente estaban por morbo, simplemente por seguir la corriente a los demás, pero no estaban enfocados. Seguramente a Jesús lo rodeaba mucha gente con diferentes tipos de necesidad, pero la Biblia no nos relata de alguna otra persona que haya sido sana por el poder de Dios. Amado hermano, enfócate en el Señor. Persiste, trabaja en que Dios engrandezca tu fe, que no decaiga el ánimo, sigue adelante, amén, sigue adelante. Y meditaba también, por ejemplo, en primer lugar, lo que sucedió con esta mujer. En primer lugar, para poder recibir el milagro de parte de Dios, basándonos en lo que la mujer hizo. Dice, en primer lugar, si queremos alcanzar la misericordia de Dios y ver un milagro en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo esta mujer, acudir primeramente a aquel que puede ayudarnos, y ese es Jesús. Amén. Segundo lugar, esta mujer se rindió ante el señorío de Jesús, porque, como tú sabes, ahí dice, se postró delante de él. O sea, acudió nuestro Señor Jesucristo por el milagro, se arrodilló delante de él, de la grandeza y el poder de Jesucristo. ¿Y qué más sucedió? Le confesó. Dice, y le dijo toda la verdad. En tercer lugar, ella le confesó su necesidad y su fe en que Él tiene el poder para sanarla. Esos son los 3 pasos que siguió y que hizo esta mujer. Ahora, dice la Escritura, poder de Jesucristo salió de Él. Bueno, algo que nos tiene que quedar muy bien en claro es de que nuestro Señor Jesucristo no es de las personas que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, no podemos pensar que había veces que portaba poder y hay veces que no. No, mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo es poderoso, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo es poderoso. Gózate, deleítate en la presencia del Señor y cree que es así, porque es la verdad. Amén. Aquí, por ejemplo, leemos, mire, el verso 30 al 32 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, mira, si lo leemos detalladamente y poniendo muchísima atención, te vas a dar cuenta de algo. Los versos que acabamos de leer del 30 al 32 nos da una idea del plan que pudo haber tenido esta mujer, ¿verdad? Por ejemplo, nos da una cierta apreciación de que pudo haber sido el plan de la mujer, era recibir su milagro e irse calladamente. ¿Sí lo notaste? Porque
Aquí lo dice la Escritura. Dice, por ejemplo, ese me imagino yo que pudo haber sido el plan de esta mujer. O sea, recibir su milagro e irse calladamente. Pero, como dicen por ahí, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, ¿tú crees que Jesús le iba a dejar irse sin que ella declarara su fe ante la multitud? No. ¿Cuántas veces Dios te ha hecho un favor a ti? ¿Cuántas veces Dios es bueno? Amén. Pero Dios siempre da muestras de su amor, de su provisión. Entonces, pero ¿cuántas veces le has dado gracias a Dios? ¿Has dado testimonio de que Dios ha obrado en tu vida? ¿Cuántas veces? La vez pasada, aquí ocurrió en la iglesia, el servicio pasado, ¿verdad? Y Alison, la vez pasada, mi hija, creo que de la noche anterior, ¿sabes qué? Desde la noche anterior, ella sentía que le había picado un insecto y se quejaba de mucha molestia en sus dedos y sentía como que se le adormecían los dedos, algo así, ¿no? Entonces, al día siguiente del servicio, venimos al servicio y sentía molestias y me decía, sigo con la molestia. Entonces yo me preocupé, pues ¿qué le habrá picado? Aquí en el servicio, después de orar un momento, nos sentamos y me volví a expresar, siento muchas molestias, papá. Entonces aquí, antes de empezar el servicio, le tomé su mano y oré por ella. Oré por ella y con fe en mi corazón le pide al Señor, yo no sé qué es lo que le haya ocurrido a ella, pero ella siente molestias que no la dejan estar tranquila, está tocándose su mano, Señor, pero yo sé que tú tienes el poder para sanarla, o si le haya picado algún insecto que le puede afectar mucho peor, que le puede ir mucho peor, yo te pido que le sanes. ¿Y qué es lo que pasó? Más tarde, ya en el trabajo yo, porque de aquí me fui al trabajo, le hablé, le dije, le estuve procurando y ya me contestó, oye, mija, le digo, quiero hablarte, pues, mi intención de hablarte era preguntarte, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Papá, que ya no sentía nada, yo no sentía ninguna molestia, y le dije, dale gloria al Señor, dale las gracias al Señor, porque Dios obra milagros aún, Dios obra milagros aún, amén, aleluya. A lo mejor podrás decir, bueno, era algo pequeño, bueno, Dios se quiere manifestar en tu vida hasta en cosas mínimas, ¿verdad? Ahora en cosas grandes, pues también, como te dije hace un momento, al principio, Dios quiere seguir obrando a tu favor, porque Él te ama y me ama y quiere lo mejor para ti y para mí. Amén. Amado hermano, entonces te decía que muchas de las veces recibimos el favor de Dios a diario y muchas de las veces se nos olvida, se nos pasa, nos distraemos y ni siquiera le damos gracias a Dios. A veces se nos olvida que al levantarnos tenemos que darle gracias a Dios por permitirnos ver la luz del día. Ahora, el hecho de que Dios siga obrando en tu familia, en tu persona, en tus conocidos, pues tenemos que dar testimonio. A mi hija ahorita pues, se le dificultaba hablar, ustedes saben, la conocen, mis hijas son de muy pocas palabras, pero sin embargo, pues tiene que aprender a darle gracias a Dios, tiene que dar testimonio de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amados hermanos, yo, volviendo al punto, discúlpenme, cuando Jesús pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Tú crees que Él no sabía quién había sido? Él lo sabía.
Él sabía, Él lo sabe todo, no le podemos ocultar absolutamente nada. Él está en todo lugar, Él de todo se da cuenta, no le podemos ocultar nada. Ni nuestras faltas, ni nuestros errores, ni lo bueno que podamos hacer en la vida. Dios lo sabe todo. Amén. Entonces, la idea de que preguntase Él era el fin, el sacarla de en medio de la multitud, y también para que no se perdiese la bendición de dar testimonio de su situación, de lo que había en su cuerpo, y ya no más hubo. La hemorragia se secó, la hemorragia se cortó milagrosamente por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también, yo creo que también una forma de hacerle saber a esta mujer que diera testimonio era para que reconociera al médico que le había curado. Amén. Era reconocer el poder de Jesús, era reconocer al médico que afortunadamente cruzaba por ahí, pasaba muy cerca, y después de haber visitado tantos médicos y estando, dice la Biblia, aún peor de cuando había ido con el médico, entonces ella reconoció públicamente, siendo obediente a Dios, reconoció y dio testimonio de que había sido sana. Amén. Gloria a Dios. Sin duda alguna, Jesús sanó a muchas personas debido a su gran amor por ellos. Amén. Pero hay una razón principal por qué Dios obró sanidades. ¿Sabes cuál puede ser una de las causas? Bueno, la gente estaba renuente a reconocer al Hijo de Dios. La gente estaba renuente, estaba siendo rebelde y actuando de muy mala forma. Entonces, tal vez, bueno, yo creo que hasta seguramente las demostraciones de sanidades por parte de Jesús fue para demostrar que Él era realmente el Hijo de Dios. Y la idea también es de guiar a la gente a tener confianza en Él, a tenerle fe en Él. Y también a reconocer que el plan de salvación que le extendía en ese tiempo, también este tiempo, era para toda la gente que se rendía ante Jesús, que reconocía su poder, su gloria y su majestad. Amén. Ahora, último punto a tratar: el resultado de tener fe. ¿Cuál es el resultado? ¿Te has preguntado? Si tengo fe, ¿a qué aspiro? ¿No te has preguntado? O sea, tener fe, ¿qué sucede si yo tengo fe? Al principio yo le había puesto por título a este sermón: el resultado de tener fe. Salva, purifica, sana y transforma. Ese es el título inicial del sermón. Pero dije yo, bueno, puedo usar esta frase, dije yo, al final del sermón. Entonces, el punto 3 es: el resultado de tener fe salva, purifica, sana y transforma. Mi esposa no está aquí hoy, pero ella podrá ser testigo de mi forma de ser, de mi carácter, antes de venir a los pies de Cristo a hoy. Soy otra persona. Quienes me llegaron a conocer antes lo corroborarían. Soy otra persona. Pasa algo que al momento yo tenía una necesidad. Yo estaba pasando, yo he dado mi testimonio de que yo ya tenía una necesidad grave en mi persona. Estaban ocurriendo cosas desagradables a mi vida. El diablo quería destruirme. Yo no lo entendía de esta manera como lo entiendo hoy, pero el enemigo quería destruirme, porque el Señor ya tiene un plan perfecto para mi vida. ¿Sabes tú que el Señor tiene un plan perfecto para tu vida?
Primeramente es de que seas salvo. Y segundo, es para que le sirvamos con alegría y con gozo al Señor. Amén. Entonces, yo tenía una necesidad antes de venir a Cristo, pero el enemigo quería destruirme, porque se imaginaba, pienso yo, que el Señor ya tiene un plan perfecto para mí. Entonces, así pasó con la mujer. La mujer tenía una necesidad. Había sufrido mucho durante 12 largos años. Pero mira, vamos leyendo el verso 33. Sí, al 34, ya son los últimos versos. Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. A medida, amados hermanos, a medida que estudiamos la palabra, a medida que nos sentamos, apartamos un tiempo para el Señor, oramos, escudriñamos las Escrituras, a medida que escudriñamos las Escrituras, podemos ver la mano de Dios, podemos ver el socorro de Dios en nuestras vidas. Pero también aprendemos que la fe es una creencia profunda de la verdad que se anida en nuestra alma. La fe se anida en nuestra alma, en nuestro corazón, y es cuando ahí te hace productivo, te hace tomar decisiones a hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Por medio del don de fe se llevan a cabo milagros. Por medio del don de fe suceden cosas extraordinarias. Aparecen ángeles, se dan otros dones del Espíritu, las oraciones son contestadas, hombres y mujeres vienen a los pies de Cristo y ahora ya son catalogados como hijos de Dios, gracias a la fe. Gracias a la fe. La fe nos cambia nuestra vida, cambia nuestro entorno. Amén. Qué maravilloso y poderoso es Dios, ¿no? Amén. Cuando ella iba por su milagro, no tenía ni un peso. Dice que lo había gastado todo. La mujer estaba totalmente quebrada económicamente. No tenía nada, solo lo que llevaba puesto. Entonces había una necesidad tremenda en su vida. Había algo que necesitaba y lo había recibido. Entonces, amados hermanos, si la fe da como resultado buen testimonio delante de Dios y de los demás, si la fe te da confianza, te da paz, te da seguridad, obra milagros la fe, entonces, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos conviene, amado hermano? Vivir por fe, vivir en fe, ser edificados a través de la palabra del Señor, bendecidos por la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero se necesita fe, se necesita creer, se necesitan personas que anhelen un milagro en sus vidas, anhelen la presencia de Dios destilando sobre sí mismos. Si la fe te da seguridad, te da paz, te consuela el Señor a través de la fe, ¿qué esperas, amado hermano? ¿Qué esperas para pedirle al Señor aumente tu fe? No se oyeron amén, pero yo quiero entender que sí están comprendiendo lo que se está compartiendo el día de hoy. Lo mejor que podemos hacer es vivir en fe, elegir creer, dejar que nuestra fe transforme toda nuestra vida. Amén. Yo voy a invitar al grupo de alabanza, si gusta pasar, por favor. Estamos por concluir la enseñanza del día de hoy. Amén.
La toma de decisiones es algo que hacemos todos los días. Amén. Desde el momento en que nos levantamos, empezamos a tomar decisiones. Si tú tienes una meta por cumplir, pues vas a tomar decisiones. Y muchas de las decisiones te van a llevar hacia el éxito, hacia la victoria, pero también muchas de tus malas decisiones te van a llevar a la derrota, al fracaso. Amén. Hoy es el tiempo en que tú decides qué vas a hacer con tu vida. Hoy es el tiempo en el que tú decides si creer en nuestro Señor Jesucristo o dejarlo de lado. Si creer en que Dios es poderoso y recibes tu milagro. Hoy es el momento de que tomas decisiones y sigues intercediendo en fe por aquel que está perdido en drogas, por aquel familiar del cual habías estado pidiendo tiempo atrás, pero lo ves mal y crees que, pues quién sabe si algún día va a ser salvo. Amados hermanos, no es tiempo para que decaiga nuestro ánimo, es tiempo de seguir intercediendo, es tiempo de seguir pidiéndole al Señor aumente nuestra fe. Amén. Esta maravillosa historia nos deja varias lecciones. Yo no sé tú, a mí me dejó varias lecciones que asimilar, que entender, y yo le pido al Espíritu Santo me ayude a digerirlas, me ayude a entenderlas. Le pido al Espíritu Santo siga obrando en mi fe, aumentando mi fe y ayudando a ser obediente ante el Señor. Aleluya. Como te decía, esta maravillosa historia nos deja importantes lecciones que pueden ayudarnos a recibir las respuestas que tanto has añorado. Es el momento en el que le pides a Dios que te libere de ese azote. El azote de esta mujer era padecer hemorragias abundantes que no sabían cuándo iban a detenerse, mas con su perseverancia, mas con su fe, se aproximó a Jesús y tocó su manto, sus vestiduras, y fue sana instantáneamente. Aleluya. Yo no sé cuál es tu azote. Yo no sé qué está ocurriendo con tu vida, con tu salud, o qué sueños tan grandes tienes. Pero mira, una cosa tienes que entender: hay personas que tienen sueños muy, pero muy grandes, pero sus pasos son muy pequeños. Te repito, tienen sueños tan, pero tan grandes, pero sus pasos se limitan a ser muy pequeños. Hoy es el tiempo en el que el Señor te anima a que tengas aspiraciones grandes para su servicio. Hoy el Señor habla a tu corazón y te dice: te quiero librar de tu azote, te quiero librar de la enfermedad por la cual estás pasando, te quiero librar de esa situación económica en la cual estás envuelto. Hoy el Señor quiere obrar un milagro en tu vida. Créele al Señor. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer y puede librarte rotundamente de ese azote por el cual estás batallando. Aleluya. Oh, maravilloso Señor. Tal vez el Señor te está haciendo pasar por ciertas circunstancias que a lo mejor todavía no comprendes, pero tal vez el Señor te está haciendo pasar
por esto o por aquello, para aumentar tu fe, para que te aproximes a Él